Las personas al comunicarse entre sí pueden dar origen a conflictos, y estos pueden resolverse pacíficamente mediante una negociación. Pero, ¿qué es la negociación? La negociación es un proceso de aprendizaje preventivo y educativo, que invita al reconocimiento de los sentimientos propios y ajenos, que genera la necesidad de aprender nuevas formas de comunicación, de autorregular las emociones y razonar sobre las interferencias que pueden provocar dificultades, violencia, agresión, desequilibrio en las relaciones interpersonales, sea entre los integrantes de la familia, de una comunidad educativa o de una misma sociedad. Estamos en Pa' Todos, el único podcast que es Pa' Todos. El día de hoy me encuentro con Angélica Durán. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haberme incluido en esta plática acerca de la negociación y de su importancia. El día de hoy me gustaría hablar del libro de Ganar, Ganar, negociando, y de cómo convertir el conflicto en un acuerdo. Esto con el fin de conocer el proceso de la negociación, el saber qué es y dejar claro cuál es su importancia. Ok. ¿Con qué te gustaría iniciar? ¿Con qué tema? Ya que, como sabemos, pues la negociación es un tema muy amplio, ya que lo traemos desde muy pequeños, desde que pedimos un dulce, desde que compramos algo. Entonces es un tema muy amplio. ¿Con qué te gustaría a ti iniciar? Yo creo que dejando claro qué es negociar. Y para ti, ¿qué es negociar? Pues es el proceso mediante el cual realizamos un acuerdo en conjunto con dos o una persona más que nosotros para llegar a un fin, un acuerdo que se tenga como objetivo. ¿Qué te parece si tú me dices para ti qué es negociar? Pues para mí lo que yo entiendo por negociar es como, digamos, como si dos personas tuvieran un conflicto y ¿cómo se podría decir? Que las dos personas quedaran satisfechas al final con el resultado. O sea, digamos que tienen una discusión sobre algo, digamos, por poner un ejemplo, que tuvieran una discusión sobre algún tema en específico y no pudieran ponerse de acuerdo, pues para eso sirve la negociación, para que ninguna de las dos partes se vea afectada y las dos queden contentos con el resultado. Para mí eso es la negociación. Pues concretamente en una definición para dejar claro a nuestros oyentes qué es la negociación y dónde se produce, es cuando dos personas discuten asuntos que les son comunes con el fin de llegar a un acuerdo. La negociación es el procedimiento por el cual dos partes realizan un intercambio que conduce a un acuerdo, ya que cada una de ellas posee algo que la otra desea. Entonces, la negociación tiene lugar para todos en todos los días, entre los miembros de una familia, una comunidad, en una tienda, durante las vacaciones o entre el trabajo. Es muy importante saber negociar porque, como bien lo mencionaste en un inicio, la negociación se da desde que somos pequeños, al pedirles algo a nuestros papás, en la adolescencia pedir un permiso, y en las compras, como bien lo mencionaste. También es importante saber negociar en un trabajo, ya que podemos aprender a cómo aumentar de nivel en un trabajo, a pedir un aumento, a pedir un puesto más alto. Es un proceso importante en el cual todos tenemos
que conocer su definición y cómo llevarla a cabo. Bueno, y para esto, para ti, es una pregunta aquí que tengo, que es, para ti, ¿qué es la negociación afectiva? Así, con lo que se te ocurra, con tus propias palabras, ¿qué es una negociación afectiva? La negociación efectiva se da cuando algo nos es realizado, cuando se llega ya al fin, al objetivo que se tenía en la mira antes de empezar a negociar. Es el objetivo más que nada. Entre la discusión, bueno, no discusión, pero sí entre el diálogo que se va a dar en la negociación, tenemos que tener un objetivo y es ese momento en el que se logró. Entonces, ¿cómo dirías tú que es un cuando no es efectiva la negociación? O sea, ¿qué tiene que pasar para que, digamos, no sea efectiva la negociación? Esto ocurre cuando pues no se alcanzó, pero también puede ser que ahí hubieron varias cosas éticas no muy buenas. O por ejemplo, que no se pusieron de acuerdo, ¿no? Para poder llegar a un acuerdo en común. O sea, que las dos personas no pudieron llegar a un acuerdo en común, eso se podría decir que es una negociación no efectiva, ¿no? Sí, claro. Eso y pues sí, lo mismo que me acabas de comentar. O sea que para dejarlo más claro, la negociación afectiva sería cuando el objetivo cuando las dos personas llegan así como dijimos al principio, que las dos personas llegan al acuerdo en común y las dos personas quedan satisfechas con lo que pues ya con el resultado. Las dos personas quedan satisfechas, ¿no? Bueno, ¿me podrías decir para esto ahorita que ya estamos hablando de la negociación efectiva, para ti, la pregunta es, ¿cuál es la importancia de los elementos de la negociación? Pues mira, los elementos de la negociación se dan pues durante estamos obteniendo el resultado a llegar. Estas son importantes ya que sin ellas pues no ocurriría la negociación. Sí, porque ya no solo se trata no se trata solamente de alcanzar el resultado, sino que para hacerlo se debe de empezar bien los recursos, así como mantener las relaciones entre las partes negociadoras. Sí, claro. En ella se encuentran la materia negociable o la materia de negociación, que es el objeto a lo que se desea alcanzar, el objetivo más que nada. Los sujetos negociadores o las personas que intervienen en una negociación también son importantes. Y estas son las características de quienes intervienen en el proceso. Ok. Bueno, como siguiente pregunta que tenemos es, para ti, ¿cuál es la importancia de los elementos de la negociación? Pues es máxima, ya que si no la tomamos en cuenta, no se va a poder lograr la efectividad de la negociación, como lo habíamos mencionado anteriormente. Sus elementos son la materia negociable o la materia de negociación, y esta se refiere al objeto de la negociación. Esto quiere decir que pues si estamos negociando, cuál es el punto o el objetivo al que queremos llegar. El siguiente son los sujetos negociadores. Estas son las personas que intervienen en la negociación. Estas pues son las personas que principalmente van a estar negociando
y en estas pues están relacionados los aspectos con la personalidad y los estilos de la negociación de cada uno. El siguiente son los recursos de la negociación y son aquellos aspectos que permiten lograr resultados los resultados, la información, el tiempo y el poder que se necesita. Ok, como otro subtítulo que tenemos aquí en nuestro libro está por posición e intereses. En las negociaciones comúnmente se suelen utilizar dos maneras de enfrentar a las contrapartes. Una es la negociación por posiciones y otra la negociación por interés. Para empezar, ¿qué es la negociación por posición? Pues para hablar de este tema, en la negociación, las personas adoptan y mantienen una posición, discuten en torno a ella y hacen concesiones para llegar a un acuerdo. Por ejemplo, un ejemplo de una negociación por posición es en el trabajo. El jefe tiene una posición de poder o de autoridad desde la cual pues negocia con sus colaboradores, que no es lo mismo cuando lo hace con los compañeros de igual o superior jerarquía. Luego, para ti cuál es la negociación por interés? La negociación por interés es desde que se habla por el interés de cada persona. Cada una de las personas que está negociando tiene un propio interés diferente y pues esto es más complicado ya que se tiene una posición diferente de cada persona y pues en esta se da que todas las personas como que choquen y pues es más difícil llegar a una negociación efectiva, ¿no? Y en estas pues llegamos a concluir que pues como menciona el libro hay percepciones precisas, comunicaciones claras, emociones apropiadas y actitudes positivas. En esta pues es claro que muchas personas vamos a estar chocando por nuestras diversos intereses, nuestros diversos formas de pensar. Luego, para seguir, pues tenemos el subtema que es las teorías de las necesidades humanas. En un principio se divide en dos, que es la negociación por interés y la negociación cuando no se tiene interés. Para dar un ejemplo de la negociación cuando no se tiene interés es cuando, por poner el mismo ejemplo que pone el libro, es cuando un mesero les ofrece, digamos, una cerveza a un cliente, pero el cliente por alguna razón, porque no tiene sed o porque en ese momento pues no le interesa tomar cerveza o por cualquier otra razón que tenga el cliente, no la acepta. Pues esto pasa porque el objeto como tal que se le está ofreciendo al cliente pues no genera ningún interés en él. En cambio, cuando es un objeto que sí genera interés en la persona, lo va a aceptar. Digamos que, por ejemplo, en ese momento la persona sí tenía sed o estaba con antojos de alguna cerveza o algo así. Si se la ofrece el mesero, ahora sí pues la va a recibir el cliente porque es algo que le genera interés. Porque, por ejemplo, antes cuando no tenía sed no le generaba interés porque pues no había la necesidad de. Pero ahora como pues, tiene sed o tiene el antojo, sí genera la necesidad en él. ¿Qué nos podrías decir de esto? No, pues esto es algo que va a ocurrir siempre. Y ya sea que si alguien tiene el interés, pues se va a satisfacer. Y
pues sí va a generar un estado de satisfacción en cada persona. Y esto pues hasta puede generar más altas expectativas en una compra, digamos. Bueno, ahora como siguiente tema, pues vamos a hablar acerca de los sujetos negociadores. Este es un tema importante, ya que para abarcar este tema tenemos que saber que yo lo diría que el más importante, yo lo tomaría como un tema importante, ya que aquí podemos ver cómo preparar un plan en específico para lograr llegar a la negociación efectiva. Y pues para podemos hablar acerca de las características generales acerca de una persona y cómo la podemos llevar a cabo en una negociación. Con este tema pues vamos a poder lograr saber cuáles son los puntos de personalidad de ambas partes para llegar a hacer un plan y así lograr pues acercarnos más a una negociación efectiva a nuestro favor, en la que pues tengamos que distinguir los puntos débiles, digamos así, de la contraparte. Sí, digamos que porque, por ejemplo, no podemos tener la misma negociación con todas las personas porque cada uno tiene distintas personalidades, ¿no? O sea, cada uno maneja su personalidad y no podemos llegarles de la misma forma a negociar con ellos. Porque, por ejemplo, hay personas que son más, digamos, más tímidas. O hay personas que son más... ¿cómo se podría decir? Que no son tan abiertas, ¿no? Hay personas que no son tan abiertas, hay personas que son tímidas. Entonces, no a todas las personas les puedes dar el mismo trato en cuestión de la negociación, ¿no? Esto es más a grandes rasgos lo que quiere decir este tema, ¿no? Sí, es más que nada para lograr preparar la negociación y lograr planear estrategias. Pues como para darle inicio a este subtema, a esta parte importante del libro, empecemos con los factores que integran la personalidad y su influencia en la negociación. ¿Qué nos comentas acerca de ella? Pues es como yo decía que, por ejemplo, cada ser humano tiene su diferente personalidad, sus diferentes, su diferente carácter, digamos. O sea, cada uno somos muy diferentes, entonces no todos negocian de la misma manera. A lo mejor de la manera de la que a una persona le gusta que negocien, a otra persona le puede parecer ofensiva, o se puede enojar de cierta forma. O sea, eso es lo que se quiere referir, de que dependiendo de la personalidad de la persona es la negociación. Ok. Bueno, este subtema nos conduce a las teorías de conductas humanas. Esta es importante porque en ella vamos a analizar los aspectos de las personalidades y pues son aspectos básicos que tenemos que lograr distinguir de una persona. Con esto pues se lleva a cabo reconocer cuál es el temperamento de la persona, la contraparte, ya que pues en esta se conoce también como la herencia biológica, pero este es un tema que realmente abarca desde hace mucho tiempo y pues podemos aquí agregar el humor sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático.
Cada uno tiene unas características muy largas que pues nos ayudarían mucho a distinguir la personalidad con la persona con la que vamos a estar negociando. ¿Qué nos puede decir acerca de ellas? De la herencia biológica. Bueno, la herencia biológica se podría definir como, pues digamos que el temperamento que ya viene, digamos, en tus genes. O sea, digamos que se podría definir como el temperamento que viene de familia, digamos, ¿no? Como lo dicen muy famosamente. Sí. Pues es básicamente lo mismo. Pues es lo que te hereda tu familia. O sea, digamos el temperamento que muchas veces la familia pues tiene un mismo temperamento. Y pues ese te lo hereda, digamos. Bueno, se sabe que en estos tipos de humor, pues todos son diferentes y hay que saberlos tratar. Este tema nos lleva a hablar acerca de las conductas humanas y pues de las teorías que hay acerca de ellas. ¿Por qué es tan importante analizar los aspectos básicos de las personas con las que vamos a negociar? Estas tenemos que tomarlas en cuenta, ya que hay que recordar que para generar la estrategia tenemos que ver los puntos de personalidad de la contraparte, y en esta pues la vamos a poder notar. Y como pues primer punto pues podemos notar que el temperamento es algo que tenemos que analizar sí o sí, ya que en esta se da la herencia biológica y pues en esta podemos encontrar los temas como lo son el humor sanguíneo, el melancólico, el colérico y el humor flemático. Esto pues se da más que nada en la doctrina más antigua de Occidente. Está representada por la teoría de los cuatro humanos que fue presentada por Grecia, que fue presentada en Grecia por Hipócrates, y en esta se dio en el año 400 a.C. y pues es una teoría bastante antigua en la que, aunque sea antigua, es importante, ya que en esta podemos pues darnos cuenta más allá de nuestras personalidades, que qué tan fuerte o qué tan accesible puede llegar a ser una negociación con otra contraparte. ¿Qué podrías agregarnos en esta parte? Pues sí, como ya bien lo dijiste, pues el humor colérico, sanguíneo, pues tiene que ver, o sea, todos estos temas como que tienen que ver mucho de la mano, porque nos habla de cómo digamos que nuestros ancestros nos vienen heredando un humor que ya tenemos. Entonces se tiene, como dijimos en el primero, se tienen que tomar en cuenta para cualquier tipo de negociación que se tenga que tener, porque pues sí, como dices, esta teoría que dice que nuestro humor también depende de nuestros antepasados. Entonces, pues sí, es lo que podría agregar. Se tiene que tomar mucho en cuenta al momento de negociar todo eso. Bueno, después podemos pasar con el medio ambiente físico y social. Pues esto básicamente se refiere a el medio ambiente en el que te desenvuelves. O sea, dependiendo del medio ambiente en el que tú te hayas desenvuelto, es como vas a reaccionar a las negociaciones.
Básicamente es a lo que se refiere el tema. Y después pues tenemos el carácter, que ese nos va a hablar aquí mi colega Angélica. En este pues podemos clasificar a las personas, ya que en estas se encuentran dos tipos de personalidades, ya sean las introvertidas y extrovertidas. Y pues es compleja esta parte, ya que, compleja de tratar, porque es mucho más sencillo tratar con alguien que es extrovertido que tratar con alguien que es introvertido, ya que las personas introvertidas son más cerradas. Tienes que continuar tú con la parte de cómo continuar el diálogo, cómo continuar sin que la persona se quede cohibida y no quiera platicar más, cómo hacer que sea más abierta. Tenemos que tratar de ser empáticos con estas personas, ya que para tratar con ellas es mucho más complicado y complejo, ya que no es fácil hacer que alguien se sienta cómodo con un diálogo y mucho menos con una negociación. A diferencia de las personas extrovertidas, que con ellas pues son más abiertas, es más fácil el diálogo y pues te facilitan más, pues sí, la negociación. Pues bueno, ya para pasar a cerrar nuestro programa, vamos con nuestras conclusiones. Yo lo que puedo decir es que, como dijimos en un principio, negociaciones siempre tenemos día a día, estamos negociando, o sea, las negociaciones es algo que está muy presente en nuestra vida, pero muchas veces por no saber este tipo de cosas que acabamos de comentar ahorita, pues no podemos tener una negociación efectiva, o sea, por desconocer este tipo de temas es que muchas veces las negociaciones no concluyen. Esa es mi conclusión, y con lo que cierro. ¿Te gustaría agregar algo? Otra cosa que nos faltó mencionar y es muy importante es el manejo de la información, el reunir los datos. Como resumen lo comento, es importante reunir datos, ordenar los datos, utilizar preferentemente información impresa, emplear fuentes de información no formales y registrar la información. Bueno, pues yo creo que para agregar algo más, pues no lo haría, porque considero que acabamos de concluir el tema. Bueno, pues yo diría que mi conclusión acerca de este tema, pues es un tema importante al que hay que prestarle mucha atención y hay que pues ir mejorando, ya que esto nos va a llegar hasta el fin de nuestra vida, ya que si en este pues no vamos a poder avanzar a los lugares que tengamos que llegar a base de las negociaciones. Hay que aprender a cómo tratar con cada tipo de persona. Es importante cómo lo vamos a hacer y las estrategias que vamos a plantear en esto. Hay que llevar a cabo todos estos temas de los que hablamos, y yo diría que si se llegan a profundizar más en este libro, pues les ayudaría muchísimo, ya que es un libro que a mi punto de vista viene completo, ya que se abarcan bastantes temas en muy poquito tiempo y se logran concluir bien, los establecemos y se entienden, y vienen muchísimos ejemplos para que los podamos entender. Entonces, de mi parte sería todo. Es de mucha gratitud estar aquí el día de hoy
hablando en el podcast para todos. Y hasta aquí sería todo. Pues bueno, con esto ya cerramos el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerda que estás escuchando Pa' Todos, el podcast Pa' Todos. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.